Bien, esta reunión está siendo grabada desde este mismo instante y les voy a compartir pantalla para que arranquemos. Listo. Entonces, ustedes deberían estar viendo mi pizarra en este momento. Si quieren hacer algún comentario de lo que les acabé de decir, siempre estamos dispuestos a escuchar o hablar de cualquier temita y hacer un pequeño paréntesis. Muy bien, entonces arranquemos. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, les prometo calificarles el quiz en el transcurso de este día para que mañana tengan la nota. Nuestro parcial es el lunes, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿O qué fecha habíamos propuesto? El lunes Hola. está bien, profe. No, Sí. pero creo que incluso habíamos dado una fecha y creo que era el lunes. Bueno, listo. Ya, el que calla otorga, dicen por ahí. Entonces, eh, hoy qué vamos a ver, hoy y mañana vamos a ver el último tema de ese quiz. ¿Listo? Y el último tema de ese quiz es movimiento en dos dimensiones o más comúnmente conocido como movimiento parabólico. Van a darse cuenta que aquí no hay casi ninguna. A ver, hay que aprender un par de concepticos adicionales. Sin embargo, esos concepticos adicionales están basados en los dos tipos de movimientos que nosotros aprendimos en las semanas anteriores. Entonces, aquí, en lugar de que un cuerpo se mueva totalmente horizontal, como cuando un carro se mueve, cuando un policía persigue a un ladrón, lo que sea, o totalmente vertical, como cuando lanzamos una piedrita hacia arriba. Entonces aquí vamos a lanzar un proyectil con un ángulo de inclinación respecto al horizontal, que lo vamos a representar generalmente con la letra teta, y con una velocidad inicial, que la vamos a representar en magnitud como v sub 0. Ya se imaginarán que la trayectoria que describe esa partícula es una trayectoria parabólica. Listo. No necesariamente tiene que llegar hasta la misma altura desde donde salió. Pero, de hecho, vamos a hacer ejercicios en los que, por ejemplo, tú estás en un acantilado, tiras una piedra y obviamente la piedra termina con una altura inferior a la altura desde donde se lanzó. Entonces, muchachos, aquí lo único que hay que tener en cuenta, y esta es tal vez la parte más importante de la clase, estos 3 o 5 minutos que siguen a este momento, es que en todo momento de la trayectoria, en absolutamente todo momento de la trayectoria, la partícula, esa velocidad está compuesta por dos, una velocidad horizontal y una velocidad vertical. ¿Listo? Una velocidad horizontal y una velocidad vertical. Esta velocidad horizontal la vamos a llamar Bx y esta velocidad vertical la vamos a llamar By. ¿Listo? Y si tú sumas esas dos velocidades, te va a dar lo que nosotros comúnmente hemos conocido como velocidad. Ya se imaginarán, muchachos, qué teorema debo aplicar si yo tengo las dos velocidades, la de x y la de y quiero esa velocidad diagonal. ¿Quién puede participar? Pitágoras. Correcto. Hacemos un pitagorazo entre la velocidad en x y la velocidad en y obtenemos la velocidad que llamamos diagonal. Análogamente, si tengo la velocidad diagonal y quiero hallar la velocidad en x o la velocidad en y, ya se imaginarán que lo que tengo que hacer es aplicar trigonometría. Por ejemplo,
Si yo quisiera hallar la velocidad inicial en X, entonces, teniendo esa velocidad y ese ángulo, entonces ustedes ya lo han hecho muchas veces. Sería velocidad inicial por coseno del ángulo, ¿cierto? Y análogamente, velocidad inicial en Y es velocidad inicial por el seno del ángulo. Entonces, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que en el eje horizontal no hay ninguna fuerza actuando sobre la partícula, sobre la pelota, sobre la piedra, sobre cualquier cosa que yo esté lanzando. Recuerden que cuando no hay fuerzas actuando, ¿qué tipo de movimiento describe una partícula? Cuando no hay ningún tipo de fuerzas actuando sobre ella. ¿A alguien se le ocurre cuál sería la respuesta? El tipo de movimiento que describe es movimiento rectilíneo uniforme, es decir, su velocidad no cambia. Un ejemplo, si tú lanzas por allá en el espacio exterior, bien lejos de cualquier planeta, lanzas una partícula, entonces esa partícula se va a seguir moviendo indefinidamente. De hecho, la próxima semana vamos a empezar a ver leyes de Newton en la que vamos a aprender la ley de la inercia, que dice que toda partícula, a menos que una fuerza la obligue a salirse de ese estado, permanecerá o en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, hablando horizontalmente, siempre la partícula horizontalmente describe un movimiento rectilíneo, a diferencia del movimiento de Y, que ya se imaginarán que la fuerza de gravedad actúa siempre sobre ella. Entonces, en el eje vertical, la partícula va a describir un movimiento uniformemente acelerado. Entonces, muchachos, tenemos dos tipos de movimientos, por eso el título que yo iba a escribir antes de parabólico, lo que había dicho eh, es un movimiento en dos dimensiones. Entonces, la dimensión horizontal está regida por el movimiento rectilíneo uniforme. Y el movimiento vertical está regido por el movimiento uniformemente acelerado. Ya nosotros conocemos las ecuaciones. La de movimiento rectilíneo uniforme es una solita ecuación. Ustedes incluso la han generado en el laboratorio con un conjunto de datos. Ustedes han, para una partícula que se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, ustedes han generado esa ecuación que dice que posición es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Esa es la única ecuación. Y en el acelerado, ya saben que son tres ecuaciones. La de la velocidad final, igual velocidad inicial más aceleración por tiempo. La de la posición, que es la que ustedes han generado en el laboratorio. Y la de la velocidad final al cuadrado. Muy bien. Entonces, en todo momento, por ejemplo, en el punto más alto, la velocidad es solo horizontal. Y cuando la partícula va descendiendo, la velocidad vertical va hacia abajo y la velocidad horizontal va hacia la derecha. Si yo quiero dibujarla completa, sería así. Esto es B, esto es Bx y esto es By. En el caso de la partícula, cuando está en el punto más alto, B sería la misma Bx, porque la velocidad final en Y es 0. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, esto es pura teoría. Ahora viene la parte de aplicación. Sí. Esa máxima altura pues, que alcanza la partícula, pues como que se alcanza cuando el ángulo está a 45, ¿cierto? No, no. La máxima, de pronto estás confundiendo dos cositas por los recuerdos Es que tienes. Dime. la máxima distancia, perdón, ¿cierto? Ese, el máximo alcance, exacto. A Alcance, esa, sí. a esa variable le llamamos alcance. Ah, Entonces sí listo. es cierto. O sea, cuando tú lanzas una partícula, si la lanzas con un ángulo muy grande, entonces ella va a alcanzar mucha altura, pero va a llegar más cerquita. Si la lanzas Sí, con poca altura, entonces ella va
a tener un tiempo de vuelo cortico. Pero si la lanza justo con 45 grados, el alcance va a ser más grande, que es lo que tratan de hacer, por ejemplo, los beisbolistas. Cuando batean la pelota, entonces ellos tratan siempre de que salga con un ángulo cercano a 45 para que el alcance sea lo más grande posible. Buen comentario, gracias. Bueno, entonces vamos a hacer nuestro primer ejercicio. Un ejercicio simplemente de aprender a utilizar los conceptos que acabamos de aprender. Entonces les voy a entregar un ángulo, que sería en este caso 53 grados, y una velocidad inicial, que son 25 metros por segundo. Es decir, una partícula se lanza con 25 metros por segundo con un ángulo de 53 grados. Entonces, lo que me va a pedir el ejercicio es la A, altura a los 2 segundos. Altura en t igual 2. B, ojo la pregunta, velocidad en t igual 2. ¿Cómo así que velocidad? Bueno, ya se dan cuenta, aquí hablamos de 3 velocidades. Ahí en los vectorcitos esos naranjas, se dan cuenta que hay una velocidad horizontal, hay una velocidad vertical y hay una velocidad diagonal, pero es la que siempre hemos llamado velocidad. O sea que cuando los ejercicios nos pidan velocidad, ya saben a cuál de las tres se está refiriendo. Si no tiene el apellido horizontal o vertical, cuando nos pidan velocidad se están refiriendo a la velocidad diagonal. ¿Listo? Ahí lo recordamos en un ratico. C, altura máxima y D, alcance. Uy, ¿qué es esto? Y de alcance. Muy bien, entonces arranquemos. Entonces, cuando nos hagan una pregunta, compañeros, lo que debemos siempre asociar es a cuál de los dos ejes o dimensiones se están refiriendo, si a la vertical o a la horizontal. En la vertical, nosotros ya tenemos 3 ecuaciones que rigen el movimiento vertical, el acelerado. Y en el eje horizontal tenemos una ecuación. Entonces, dependiendo de la pregunta, en este caso, por ejemplo, la primerita, altura en t igual 2 segundos. Entonces nos están hablando de una pregunta que se refiere al eje vertical, porque es altura. Así como la C, que se refiere a altura máxima. En cambio, la pregunta D, por ejemplo, ya sabemos que tenemos que utilizar la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. En el ejercicio vamos a aprender cómo usar esas ecuaciones. Entonces, si quieren recordémoslas. En el eje X hay una sola, que es posición igual posición inicial más velocidad por tiempo. Y en el eje Y, que es el movimiento acelerado, hay 3, BF igual BO más AT. X igual X0 más velocidad inicial por tiempo más AT cuadrado sobre 2. Ya saben que cuando estemos hablando de caída libre, esa A es menos 9.8. ¿Qué otra cosita? Y esas velocidades son velocidades verticales en este caso. Y la última ecuación es velocidad final al cuadrado igual velocidad inicial al cuadrado más 2a por x menos x0. Y esas x representan alturas. Es posible que en su colegio y en algunos libros a ustedes les muestren estas ecuaciones un poquitito disfrazadas, un poquitito cambiadas. ¿Cómo? Cambiando las x por y, las velocidades finales e iniciales por velocidad de y, velocidad inicial de y. Pero yo quisiera, si tú te sientes bien así, en tu cuaderno puedes anotarlas. A las velocidades les pones el simbolito, la y al final.
velocidad final de Y, velocidad inicial de Y. A las X las cambias por Y y a la A la cambias por G de la gravedad. Yo quisiera, en mi caso, y me ha servido así con semestres anteriores, seguir usando las mismas ecuaciones, con la misma apariencia, así como la hemos venido trabajando, porque le quiero transmitir a los estudiantes que este no es un movimiento diferente a un movimiento acelerado de los que hemos estudiado en las clases anteriores. Y a veces los estudiantes, con tanto escribir las ecuaciones, tanto escribirlas, pues terminan aprendiéndoselas de memoria, que es finalmente lo que uno apunta cuando presenta ecuaciones de esta clase. Muy bien. Entonces, vamos a arrancar. ¿Cómo vamos a arrancar, muchachos? Entonces, tenemos los datos iniciales que nos da el ejercicio. Velocidad inicial y el ángulo. Mi sugerencia es que siempre que vayas a empezar un ejercicio, a resolver un ejercicio de movimiento parabólico, halles la velocidad inicial de X y la velocidad inicial de Y. ¿Listo? ¿Cómo? Ya sabemos, allá arriba se los escribí. Sería la velocidad inicial por coseno del ángulo y la velocidad inicial por el seno del ángulo. Entonces, calculadora en mano, por favor, y me ayudan calculando 25 por coseno de 53 y 25 por seno de 53. Profe, en VOX da 15.04. Enseguida, 15.04. Y velocidad inicial en Y da 19.96. 19.96. Nunca olviden la unidad, muchachos. Nunca olviden la unidad. Por ahí les soplo una preguntita del parcial, una de las preguntitas conceptuales. En el parcial les pregunto por qué es tan grave a veces no poner las unidades. Una preguntita así se las hice por ahí en el parcial. Tenemos que poner lo del accidente de Canadá. No sé, hay muchos ejemplos de ingeniería y de hecho no tiene uno que remitirse a, a- a casos de ingeniería, sino que se te puede ocurrir algo. Por ejemplo, no sé, además de los ejemplos, hubo un transbordador espacial que se rompió, se explotó en su despegue. Mentira, era un cohete, pero no me acuerdo cómo se llamaba. En la época de los Apolos, se rompió porque unos calcularon en pulgadas, otros calcularon en centímetros. Pero de pronto se te puede ocurrir a ti alguna idea. No sé si de pronto se le puede ocurrir por qué es tan grave a veces no ponerle unidades a los numeritos. No sé, si pienso aquí rapidito, en un diseño, por ejemplo, de no sé, de una llanta para un auto o para una bicicleta, que tú le pongas la máxima presión que ella soporta, se la pongas en la unidad que no es. Entonces, supongamos que tú le pongas que su máxima presión la que soporta es 100 PSI. Y entonces el que va a anotar ahí, el que va a grabar en la llanta, en el caucho, cuánto es la máxima presión, lo ponga en atmósferas. Entonces, ¿qué pasaría? Le pondrían o mucha menos presión o cuando quieran ponerle esas 100 PSI, entonces la llanta se va a romper totalmente. Bueno, o sea, se nos podrían ocurrir miles y miles de casos en los que no poner las unidades es bastante grave. Bueno, entonces ahora sí arranquemos. Pregunta, muchachos, para responder la A, que dice altura en T igual 2 segundos, entonces, y miren, aquí fallé justo en lo que les dije, no les dije cuántos eran 2 qué, 2 segundos. Ah, es lo bonito. Listo. Entonces, yo pregunto, ¿nos van a servir las ecuaciones del eje Y o más bien la ecuación del eje X o las ecuaciones del eje Y?
Usted ve la pregunta y dice altura. Ah, no, profe, altura es eje Y, ¿cierto? Entonces, perfecto, listo, eje Y. ¿Cuál de las tres ecuaciones que tengo, que yo siempre las he puesto en el mismo orden, 1, 2 y 3, me gustaría que me respondieran, ¿cuál de las tres ecuaciones me sirve para calcular altura? Uno, 2 y 3. ¿Alguna idea, muchachos? La Nada. 2. La tercera. La 3. Bueno, la 3 me serviría en el caso de que yo tuviera la velocidad final, ¿sí? Porque miren que me quedarían dos ecuaciones, la posición, que es la altura, y la velocidad final. No me serviría la 3. La respuesta es la 2. Esta 2 es la ecuación de movimiento, así se le llama, o de la trayectoria. Muy bien. Entonces, vamos a utilizar la segunda. La segunda dice que la posición, en este caso, ya saben que si estamos en eje Y, es posición en el eje Y. Por eso el libro y algunos profes, en lugar de escribir aquí Y, X, ponen Y. ¿Listo? Entonces es posición inicial, más velocidad inicial por tiempo, más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Pregunta, muchachos. Bueno, esta posición inicial es 0. Digamos que parte ahí desde el suelo. Si estoy en el eje Y, esta velocidad inicial, ¿cuál de las tres que tengo es? Me refiero a 1996, 1504 o 25. ¿Cuál de esas tres es la que debo reemplazar ahí en velocidad inicial? Velocidad inicial en Y, ¿no? Correcto, sí señor. Afírmelo, así se equivoque. Diga velocidad inicial en Y. Cuando uno no está seguro, es mejor afirmar, bueno, en el tema de educación, por lo menos, porque la seguridad muchas veces nos da mucha confianza. Y si nos equivocamos, pues es por medio del error que nosotros progresamos. Así ha sido la humanidad toda la historia. Entonces, ¿por qué esa respuesta que diste es correcta? Por esto que está aquí. Si estamos en el eje Y, todas estas velocidades que aparecen aquí son velocidades en el eje Y. Listo, todas son velocidades en el eje Y. El tiempo transcurre igual en el eje X y en el eje Y, entonces el tiempo no tiene ambigüedad. Y esta aceleración ya sabemos que si estamos en el eje Y se refiere a menos 9.8 metros por segundo cuadrado. Muy bien. Entonces, altura sería velocidad inicial en Y, que es 19.96 metros por segundo, por el tiempo, me están pidiendo la altura en 2 segundos, pues sería 2 segundos, menos 9.8 metros por segundo cuadrado por 2 segundos al cuadrado dividido 2. Listo, entonces compañeros, yo voy aquí haciendo el cálculo y ustedes me acompañan si es posible haciendo el mismo cálculo. Menos 4.9 por 4. ¿Me cuentan cuánto les dio? Profe, 20.32. Muy bien. No sé por qué te dio 33. Si utilizamos, yo creo que utilizamos las mismas decimales. Bueno, solo por curiosidad. 4. A mí me dio 20.32. ¿Te dio 20.33? No, 32. Ah, Pero ok. tipo de redondeo de más. No, pero es que no me dieron más decimales, por eso me pareció curioso que,
que le haya dado un decimal diferente al mío, si utilizamos los No, mismos profe, numeritos. siempre me dio 20.32, 32, Sí, 0, pues. ok, listo. En realidad, permíteme hacer un comentario. No te debió dar 20.320, porque 20.320, según lo que aprendimos en el laboratorio de cifras significativas, es un número diferente, ¿verdad? Al 20.32. Debió darte 20.32, con 4 cifras significativas el numerito, ¿verdad? ¿Sí? O sea, Ok, sin, sí. sin el 0, ¿sí? O sea, no Ok. podríamos inventarnos la quinta cifra significativa. Bueno, aquí cancelamos los segundos y tiene sentido de que en el primer término hayan quedado metros y en el segundo término hayan quedado metros también. Entonces quedan 20.32 metros. Entonces ya sabemos que la altura es esa. Yo qué dije aquí, velocidad en t igual 0. Yo copié mal el ejercicio, me disculpan muchachos. No tendría sentido que me pregunten la velocidad en t igual 0 porque ya me la están dando. El ejercicio me dice 25. Es en el mismo tiempo. Corrijan por favor el error que yo cometí aquí. En la pregunta B decía velocidad en t igual 0 y es en t igual en el mismo tiempo en el que me pedían la altura. ¿Listo? Bien muchachos, entonces retomemos el concepto que habíamos dicho. Si el ejercicio pregunta velocidad, ¿cuál de las 3 velocidades me está preguntando? ¿La diagonal, la horizontal o la vertical? Diagonal. Exacto, muy bien, la que es la velocidad completa. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues debo hallar la horizontal y debo hallar la vertical y hacer Pitágoras entre los dos numeritos. Hay una de las dos que no debo hallar. ¿Cuál es, muchachos? ¿La horizontal o la vertical? Hay una de las dos que no debo hallar, porque ya la tengo, en t igual 2 segundos. La de X ya la tenemos porque es movimiento rectilíneo uniforme. Excelente respuesta. La de X ya la tenemos. La velocidad de X no cambia. Esta se mantiene igualita a lo largo del tiempo, cuando pasa el tiempo. Entonces, no importa en qué tiempo me la pregunten, esa velocidad va a ser exactamente la misma. Listo. Lo que sí debo hacer es hallar la velocidad de y. Ustedes pueden notar aquí en el dibujito inicial que les hice que a medida que transcurre el tiempo, por ejemplo, cuando la partícula va subiendo hasta la altura máxima, sí se dan cuenta que la velocidad de y va disminuyendo. Aquí en el punto inicial, la velocidad de y tiene un valor. En este punto segundo tiene un valor más pequeño y aquí, miren, tiene un valor que es 0. La velocidad de y le va pasando lo mismo que la velocidad cuando tú tiras un cuerpecito totalmente hacia arriba. A medida que el cuerpecito va subiendo, entonces la velocidad inicial va, perdón, la velocidad, la velocidad de y, va disminuyendo. Entonces, vamos a hallar la velocidad de y en 2 segundos para luego hacer el Pitágoras con el valor que ya tenemos de la x. Muy bien, entonces, ¿cuál de las 3 ecuaciones me sirve para hallar la velocidad en 2 segundos? La primera. La primera, correcto. Listo. Entonces, velocidad final es igual velocidad inicial por tiempo, perdón, velocidad inicial más aceleración por tiempo. Reemplazando, aquí en velocidad inicial, recuerden muchachos, estamos en el eje Y, ahí no puedo poner el 25. Ahí tengo que poner la velocidad inicial del eje en el que estoy, 19.96 metros por segundo, más, perdón, aceleración en la gravedad, menos 9.8 metros por segundo cuadrado por el tiempo. Y el tiempo en el que me piden que lo halle es 2 segundos. Aquí se cancela un segundo con uno de estos dos. Y bueno, calculemos. 19.96 menos 9.8 por 2.
Uy. ¿Me cuentan cuánto les da? ¿Alguien lo hizo? ¿Nadie? Ok, 0.36. 0.36. Miren que dio bastante pequeñito, o muy pequeñito más bien. ¿Eso qué nos indica? Nos indica que ese tiempo de 2 segundos está bastante cerquita, ¿a qué tiempo? ¿A cuál tiempo? Aunque el ejercicio no me lo pregunta, aunque hay que calcularlo ahora, ya van a darse cuenta. Al tiempo total que tarda la partícula en Mm, llegar al, pues como en caer, ¿no? no, Al no punto hasta máximo. caer otra vez, sino al de la altura máxima, que sería la mitad, exactamente la mitad, que todo el tiempo que llaman tiempo de vuelo. Entonces, ¿por qué, profe, responde eso? Bueno, porque acuérdense que la velocidad va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. En la altura máxima se vuelve cero y después de la altura máxima empieza a disminuir negativamente, o aumentar negativamente más bien. O sea, si es cero, ella vuelve incluso a ser 19.6 metros por segundo, pero apuntando hacia abajo, es decir, siendo negativo. Muy bien. Entonces, vamos a hacer el C. Altura máxima. Listo, altura máxima. ¿Cómo se calcula la altura máxima? Exactamente igual que cuando lo hacíamos en caída libre. Entonces, basándonos en el concepto de que en la altura máxima yo hay un dato que siempre sé. Y el dato que siempre conozco yo de la altura máxima es que la velocidad final de y es cero. ¿Listo? Entonces, el ejercicio C, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer con cuál ecuación? Bueno, lo podría hacer en 2 pasos. Uno, calculando cuánto tiempo demora subiendo, despejando de aquí y luego reemplazando aquí. ¿Sí me van a entender? Si tú despejas de la ecuación 1 el tiempo cuando la velocidad final es cero, estás hallando el tiempo que demora la partícula subiendo hasta la altura máxima. Y ya como tienes ese tiempo, que nos debe dar cercano a 2 segundos, lo reemplazas en la altura y hallarías altura máxima. Pero la forma más rápida es utilizando la ecuación 3. Vamos a ver cómo es. Entonces, velocidad final al cuadrado igual velocidad inicial al cuadrado más 2a por x menos x0. ¿Pregunta? En el punto anterior, en el B, no teníamos que hallar la velocidad diagonal. Pues, Tienes razón. He hecho la mitad del ejercicio. Tienes toda la razón. Voy a escribirlo aquí de verde. Entonces, la velocidad que me están pidiendo, dijimos que era Pitágoras entre 0,36 y 15,04. Y todo esto en metros por segundo. Listo, entonces ayúdenme por favor con el cálculo. A 15.04, ojo, al cuadrado cada uno. Más 15.04 al cuadrado. Me dicen cuánto les da. 15.044. 15.04, el mismo 15.04. Y esto concuerda con lo que habíamos dicho. En el punto de la máxima altura, la velocidad completa, es totalmente horizontal. Y nos damos cuenta que en este punto, que ya dijimos que debe estar cerquita a la altura máxima,
Bueno, ya sabemos que no da 15,04 exacto, pero sí 15,0443. O sea, es solo un poquito más grande que la velocidad horizontal. Una prueba más de que estamos bien cerquita a la altura máxima. Ahora lo vamos a comprobar. Gracias por la corrección que me hiciste, era necesaria. Muy bien, entonces vamos a calcular la altura máxima. En la altura máxima la velocidad final es 0. Este x0 es 0 para todo el ejercicio. Entonces x sería menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2a. Entonces quedaría así. Velocidad inicial, como estamos en una ecuación del eje y, recuerden que eso siempre sería velocidad inicial de y. O sea que es menos 19,96 al cuadrado sobre menos 2 por 9,8. Y todo eso va a dar en metros. Listo. Muchachos, una pregunta. ¿Este menos con este cuadrado se vuelve positivo o eso está por fuera? Está por fuera. Correcto, está por fuera. La potenciación tiene prioridad sobre la multiplicación. Entonces ese menos se va a cancelar con este menos. Muy bien, me ayudan porfa con el cálculo. Dividido. Los espero. $20.32. No sé si te das cuenta que el tercer decimal es diferente, o sea, es particular. 20.32.6, profe. Entonces 32,6, y si queremos, generalmente si se dan cuenta hemos aproximado todo a dos cifras decimales. Entonces debemos dar 20 puntos, Punto 30 y 33. 33, correcto. Como es 32,6, entonces debemos subir a 3 la segunda cifra decimal. De nuevo, concuerda con lo que habíamos hallado. El 20,32 es la altura a los 2 segundos. Y 20,33 es la altura máxima. O sea que está ahí cerquitica, cerquitica. ¿Listo? Muy bien. Sigamos. Me cuentan si tienen preguntas. Después de altura máxima, el ejercicio me pide alcance. Listo. Entonces, si me preguntan por alcance, entonces me están preguntando por la ecuación de posición. Perdón. Esto es 0. Entonces la única ecuación que voy a usar es esta. X igual velocidad por tiempo. Ojo, ya yo tengo esta velocidad. Si estamos hablando del eje X, recuerden que siempre, en cualquier tiempo, yo tengo la velocidad de X. Lo único que debo hallar aquí es el tiempo que demora la partícula en hacer todo el trayecto. Es decir, describir toda la parábola. Entonces, ese tiempo se le llama tiempo de vuelo. ¿Cómo se halla el tiempo de vuelo? El tiempo de vuelo se halla multiplicando por 2 el tiempo de subida. ¿Listo? Subida con B, no con V. Subida, es decir, que yo voy a calcular el tiempo que demora llegando a la altura máxima, lo multiplico por 2 y ese tiempo lo meto aquí en la ecuación. ¿Listo? ¿Cómo hallo el tiempo de subida? De nuevo con las ecuaciones del eje Y. Porque como el tiempo de subida es una pregunta relacionada con el eje vertical, entonces tengo que remitirme a las ecuaciones, a las 3 ecuaciones de movimiento acelerado. Entonces arranquemos.
¿Cuál de las tres ecuaciones me sirve? La primerita. Velocidad final igual velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces, velocidad final, 0, porque lo voy a hallar en la altura máxima. Velocidad inicial es la de y, siempre será la de y en esas ecuaciones, que es 19.96. Entonces, t igual menos 19.96 metros por segundo dividido la gravedad, que es menos 9.8 metros por segundo cuadrado. Listo, entonces aquí las unidades es cancelando metros y cancelando segundos. Entonces me va a quedar 19.96 dividido 9.8 y no nos debería sorprender, dígame. 2.03. 2.04 si queremos aproximarlo a 2, ¿cierto? Ah, bueno, sí. 2.04 segundos, que no nos debería sorprender, les decía, que nos dé tan cerquita a 2 segundos, como ya era de esperarse. Entonces, si todo lo estamos entendiendo bien, ustedes estarán de acuerdo conmigo en que digamos que este es, si lo quieren poner así, TS. El TV, que es el tiempo de vuelo total, es 2 veces el tiempo de subida. Entonces, si multiplico por 2, el tiempo de subida me daría 4.07 segundos. Y ese es el tiempo que voy a meter en la ecuación del alcance. Entonces, ahora sí, el alcance es... ¿Cuánto fue que me dio la velocidad? Da 15.04. 15.04 metros por segundo por 4.07. 4.07 segundos. Muy bien. Entonces multiplicando, eso me da 15.04. Me dio 61.26. 61.26. Cancelo, cancelo. Metros. Listo. Preguntas, muchachos. Hemos hecho el ejercicio que agrupa los conceptos necesarios para estudiar el movimiento en 2 dimensiones, el movimiento parabólico. Y hemos hecho las preguntas adecuadas, las hemos respondido todas, y me gustaría que incluso viendo sus notas o viendo la pantalla, me digan si hay algún paso, alguna pregunta, algún despeje, algún reemplazo que no se entendió. Les doy un minutico para que revisen. Profe, porque la aceleración siempre fue negativa. Ah, muy bien, porque acuérdate que la aceleración, la única que existe aquí, porque en el eje X no hay, es la de la gravedad. Entonces, yo les dije que la convención que yo voy a usar en esta clase, siempre hay que escoger una. Y no es que sea la única correcta, pero la convención que yo uso es velocidades positivas hacia arriba y hacia la derecha, negativas hacia abajo y hacia la izquierda. Las aceleraciones igual. La aceleración de la gravedad que apunta hacia abajo siempre la voy a tomar como negativa. Es decir, el valor de aceleración es menos 9.8. Si uno quisiera reemplazar las ecuaciones y ponerlas así como en la forma de yes, ahí sería menos g. ¿Listo? Menos g. G, la letrica G es 9.8. ¿Sí? Con el menos queda menos 9.8. Lo vamos a ver, por ejemplo, la próxima semana cuando veamos el concepto de... Muchos de ustedes tal vez recuerden que la diferencia entre masa y peso. Masa es cantidad de materia y peso es la fuerza que ejerce el planeta sobre la masa. Entonces, el peso es masa por gravedad. Ahí G, como es solo la G, entonces es 9.8. ¿Listo? Pero aquí en las ecuaciones de movimiento, me refiero a las de acelerado, entonces la G la apuntamos siempre negativa
por la dirección hacia donde ella jala siempre. Ella siempre jala hacia abajo. Si el cuerpecito va para arriba, le disminuye la velocidad. Y si el cuerpecito va para abajo, le aumenta la velocidad. Otra pregunta. No sé si ustedes ven, yo me tomo un cafecito en la mañana y no sé si les he contado que este es un café muy particular. Es un café que tiene grasa. Se llama Bulletproof Coffee, como café a prueba de balas. Si algún día quieren leer una receta muy buena, búsquenla. Es muy fácil de hacer y es excelente bebida para el organismo, para tu nivel de energía, para tu digestión. Tiene de verdad muchos beneficios. Yo me tomo, casi todos los días me tomo uno. De hecho, cuando salgo a entrenar, yo salgo generalmente a entrenar en ayunas, eh, mi única comida es un café de estos. Y el café este no te saca del ayuno. Es decir, es un café que para los que incluso están en proceso de perder grasa corporal, les puede servir mucho. Muy bien, hagamos un segundo ejercicio. Bueno, hagamos algo. Son las 6:50. Cuando la clase sea de 2 horas, hagamos una pausa de 5 minutos. Listo, en la mitad de la clase. Entonces, los voy a invitar a que ojalá me escuchen, que se paren, así estén, así no tengan nada que hacer. Se paren, o no sé si quieren aplicar lo que les dije sobre tomarse un vasote de agua. Vayan al baño, vayan a tomen agua y a las 6:55 regresamos.
Estoy con ustedes en el caso de que quieran hacer alguna pregunta antes de retomar. Bueno, muchachos, 6:55. Entonces retomemos. Les voy a poner un ejercicio en el que solo hay que hallar dos variables. ¿Listo? Entonces, vamos a poner el ejercicio similar al que les va a aparecer en el parcial. Similar en cuanto a la estructura, a lo que dan y a lo que piden. ¿Listo? Entonces, yo le pondría aquí al ejercicio un ojo. ¿Listo? Para que lo tengan muy presente. Entonces, digamos que hay aquí un acantilado. ¿Listo? Un acantilado de 80 metros de altura. 80 metros de altura. Entonces, aquí está el mar. Y desde el bordecito del acantilado, yo disparo o lanzo una piedrita que obviamente va a describir un movimiento parabólico, pero la parábola está extendida porque después de que ella pasa por la misma altura desde la cual fue lanzada, ella sigue bajando. ¿Listo? Entonces, ¿qué? Me dan la velocidad inicial, que es 16 metros por segundo, y me dan el ángulo con el que la lanzan, que es 40 grados. ¿Listo? Entonces me piden cuánto tiempo demora ella en el aire y cuál es la distancia horizontal que finalmente ella logra. Listo, esas son las dos preguntas. Entonces me gustaría que ustedes lo plantearan. Voy a dar preguntas o les puedo dar, no sé, tipsitos para que avancen. Lo primero entonces obviamente es pensar en esta pregunta, en el tiempo. ¿Listo? Entonces es un tiempo que demora la partícula subiendo y bajando. Subiendo y bajando. Entonces ya saben que tienen que apuntarle a una de las ecuaciones del eje Y, de las ecuaciones del movimiento acelerado. ¿Listo? Entonces me gustaría que me sugirieran. Bueno, como la tercera no tiene tiempo, ¿cuál dirían ustedes, muchachos? ¿La primera o la segunda? ¿La primera o la segunda ecuación? La primera ecuación. La primera. Vamos a ver por qué la primera o por qué la segunda. Voy a escribirlas por acá aparte. La primera es velocidad final igual velocidad inicial más AT. Y la segunda es x igual x0 más velocidad inicial por tiempo más AT cuadrado sobre 2. Perdón. AT cuadrado sobre 2. Listo, entonces ambas tienen el tiempo. Sin embargo, la primera, ¿con qué lo relaciona? Lo relaciona con velocidad final y velocidad inicial. La velocidad inicial la tengo. Es 16 coseno de 40. Perdón, 16 por seno de 40. Pero no tengo la velocidad final. O sea, no tengo la velocidad en este punto. En el punto final, donde yo quiero eh, calcular qué tiempo ha transcurrido cuando la partícula va por ahí. Entonces, la segunda, veamos. Posición final la tengo. Tú puedes tomar, ahora les muestro algo particular que tiene que ver con referencia. Posición final e inicial la tengo. Parte de allá arriba y llega acá abajo. Velocidad inicial la tengo, porque es la velocidad inicial de Y.
Ya dijimos que es 16 por seno de 40. La aceleración es la de la gravedad, o sea que la única incógnita que tendría es el tiempo, o sea que es la segunda. Listo, es con la segunda. Lo que les quiero enseñar aquí es que no importa dónde pongas tu referencia para medir la altura, el ejercicio debe dar lo mismo. Me explico. Tú puedes decir que tu altura cero es esta, es decir, tú puedes decir que x0 es esto, en cuyo caso esta altura sería 80 metros, o en su defecto decir que esta altura es 0, en cuyo caso esta altura de aquí sería menos 80. Listo. En ambos casos obtenemos exactamente igual, lo mismo. Y tú puedes decidir cuál de las dos usar. Vamos a poner un ejemplo. Voy a usar la que escribí de Verte, donde la altura 0 es allá donde parte y la altura final es menos 80. Entonces hagámosle. Posición, recuerden que esto es posición final. En este caso, altura final. Altura final es menos 80. Igual, posición inicial es 0. ¿Listo? Más velocidad inicial por tiempo. Voy a calcularlo aquí en el on the fly. ¿Listo? Que es 16 multiplicado por el... Uy, tengo la calculadora en radianes. Qué peligro. 16 por seno de 40. Si están conmigo, eso les debió dar 10.28. 10.28 metros por segundo por el tiempo, que es la incógnita, menos 4.9. Ya saben que aceleración dividido 2 siempre me va a dar ese 4.9 por el tiempo al cuadrado. Listo, entonces observen. Este tiempo al cuadrado va a dar en segundos y se va a cancelar con este. Y aquí en la mitad también. Segundos se van a cancelar con segundos. O sea, todo va a quedar para que la ecuación sea consecuente con las unidades. O sea que al final, esto es una ecuación, puedo quitar las unidades y al final ponerle segundos a la respuesta. Entonces, si observan, nos queda una ecuación de segundo grado. Y, profe, mire, si nos hubiera dado la misma ecuación en el caso de que hubiéramos tomado la convención naranja, la del x igual 0 abajo y el 80 arriba. Sí, voy a escribirle aquí arribita para que vean. Si hubiera tomado la naranja, la posición final hubiera sido 0 y la posición inicial hubiera sido 80 metros. Más ta. Al pasar este 80 para la izquierda, hubiera quedado este menos 80. O sea que la ecuación se hubiera visto exactamente idéntica. No importando la referencia que tú hubieras tomado. Listo. Entonces, le voy a quitar las unidades y ustedes saben que una ecuación cuadrática se resuelve igualando a 0 para que apliquemos la fórmula general. O los que tienen esta calculadora científica, la Casio, esta normalita, la grisecita, entonces metan ahí las constantes y la calculadora les da las dos soluciones. Entonces sería 0 igual 80 más 1028 t menos 4.9 t cuadrado. Como no todos tienen la calculadora científica que hace las ecuaciones, entonces yo voy a resolverla como si tuviéramos la fórmula general. Julián pregunta que el 1028 ¿cómo lo obtuve? Sí, dije que lo iba a hacer on the fly, pero lo correcto sería iniciar el ejercicio como les sugerí, hallando la velocidad inicial de x y hallando la velocidad inicial de y.
¿Recuerdas que al principio de la clase dijimos que velocidad inicial de X es BO por coseno de teta y velocidad inicial de Y es BO por seno de teta? ¿Listo? Entonces, 16 por coseno de 40 me da 12.26. 12.26 metros por segundo. Y el BO por seno, que es 16 por seno de 40, me da 10.28. 10.28 metros por segundo. ¿Listo? De ahí salió de que en la ecuación aquí debo meter, recuerden que esto es una ecuación del eje Y, entonces no debo meter 16, que es la velocidad inicial, la diagonal, sino, sino la velocidad inicial de Y, del eje Y. Listo, entonces, para los que no tienen la calculadora que les resuelve la ecuación cuadrática, entonces vamos a aplicar fórmula general y deberíamos obtener exactamente lo mismo. Con gusto, Julián. Entonces, en este caso, la fórmula general quedaría con A igual menos 4.9, B 10.28 y C igual 80 positivo. Entonces, les recuerdo cómo es la fórmula general. Menos B más o menos raíz de B cuadrado menos 4AC. ¿Listo? Todo dividido sobre 2A. ¿Listo? Entonces sería menos 10.28 más o menos raíz de 10.28 al cuadrado menos 4 por 80 por C, perdón, AC, lo puse al revés, no importa. Estoy quedando sin voz. ¿Quieren que les cuente algo privado? Que me da hasta risa a veces. En mi casa, mi hermanita tuvo síntomas de COVID a principios de este mes. Entonces, Uy, pero ¿qué? cuídese, profe. ¿Cómo? Cuídese, que se tiene que cuidar, profe. Te voy a No le- decir. Ojo, escucha el final de la historia. El final de la historia es que, bueno, entonces, a partir de ahí, mi mamá entonces también tuvo como unos síntomas de gripa, pero mi hermana sí tuvo los síntomas de COVID. O sea, él tuvo la dificultad respiratoria, tuvo que se le fue el apetito, se le fue el gusto, comía la comida y no le sabía nada. Incluso ella tomaba todas las noches un té de jengibre. Y ustedes si han tomado jengibre sabrán que el sabor es fuerte. Nada, no le sabía nada. Entonces un día, bueno, entonces tuvimos que llamar al 123, en fin. Eso fue finales de julio, principios de agosto. Entonces, un día a mí me dio como un dolorcito de cabeza. Yo, la verdad, muchachos, les cuento que a mí, a mí me encanta cuidarme. Y no solo cuidar mi cuerpo, mi mente también. Por ahí una vez leía una frasecita que decía, tanta gente avergonzada de su cuerpo y ninguno avergonzado de su mente. Y yo, wow, qué curioso, ¿verdad? Porque la gente le gusta que, uy, que tengo que ponerme un buen vestido, que mi vestido no esté sucio, o que mis piernas se vean fortalecidas, mi abdomen, en fin. Las chicas viéndose bonitas, nosotros los chicos también, un poco vanidosos. Bueno, yo me cuido muchísimo. O sea, yo me alimento bien, me alimento con muchos vegetales, yo me suplemento, es decir, yo tomo magnesio, tomo vitamina D3, omega 3, tomo varios suplementos alguna vez que me capacité por ahí. Y ya saben que yo hago deporte. Entonces, mi hermanita le vinieron a hacer la prueba, pero se la vinieron a hacer cuando ya no tenía síntomas. O sea, se le vinieron a hacer como el 12 de agosto. 12 de agosto.
Entonces, y ya ella sí tenía el malestar como la gripa, y mi mamá también ya se la habían pasado. Yo lo único que tuve fue ese dolorcito de cabeza, me dio como 2 o 3 días y me sentía un poquito cansado en los entrenos, me sentía un poquito cansado. Entonces, lo curioso fue que ayer nos dijeron que la prueba de ella fue positiva. Entonces nos dijeron, eh, bueno, entonces tiene que guardar, hicieron la cuenta, ellos mismos lo que llamaron, y tienen que guardar cuarentena absoluta hasta el 19 de agosto. Y ayer era 23. Entonces, pues ahí no se pudo hacer nada porque, porque pues había que guardar cuarentena y había que tomar no sé qué cosa y no sé qué otra. Pues a mí no me dio nada, de más que yo fui de esos que llaman asintomáticos. Entonces, pero bueno, así como están las cosas, pues se demoran mucho las pruebas para llegar. Y una persona que le dan positivo, pues lo único que les dicen es quédese en su casa. Quédese en su casa y guarde, póngase el tapaboca día y noche pues, para que no quede en el aire ahí de su casa. Y bueno, no sé si quieren hacer algún comentario o qué, pero ya saben que esto no es una enfermedad que la gente no pueda superar. No sé si saben que la estadística es que cerca del 97% de la población que se contagia de COVID, eh, perdón, que se contagia de coronavirus, para ser exactos, eh, pues lo pasa sin mayor complicación, como una gripita cualquiera. Algunos sí se complican y bueno, algunos también, como también, no sé si saben, que ante una virosis normal una persona puede también morir, una virosis que no sea coronavirus. Eh, para los que se preguntan por qué corregí cuando dije COVID y coronavirus, coronavirus es el virus y COVID es la enfermedad. O sea, el COVID lo causa el coronavirus. Por eso dije que ahí utilicé mal la palabrita. Muy bien, sigamos. Bueno, entonces aquí podemos decir en mi casa que ya superamos el COVID y lo superamos bien, sin mayor complicación. Mi mamá tiene 61 años y súper bien. Mi mamá es un roble completo. Y mi mamá se alimenta bien, se alimenta de muchos vegetales. Hace ayuno intermitente juiciosa, más juiciosa que yo incluso. No sé si saben que el ayuno intermitente ayuda a fortalecer el sistema inmune. Y bueno, les cuento esto para qué, muchachos. No para relajarlos, pero sí para que no vivan presa del pánico, presa del miedo. De pronto de que a sus papás o a sus abuelitos, ah, es muy probable que si nos contagiamos, que por ahí dicen que el 80% de la población mundial, perdón, de la población del país se va a contagiar. Y si ese es el caso, entonces, eh, si ese es el caso, entonces, pues no hay que tener miedo porque lo más probable es que nos contagiemos. Muy bien, entonces, estoy haciendo los cálculos aquí mientras converso y esto da 40.91 dividido menos 19.8. Permítame un segundito, esta vez tenía mi pantalla apagada, la voy a prender. Denme un segundito y ya regreso. Sí, sí, una mamá joven, me tuvo jovencito, me tuvo jovencita, me tuvo a los 24 añitos, 24, a ver, 24 más 38, daría 62, sí, me tuvo entre 23 y 24 añitos. Entonces, vamos a hacer este cálculo, aquí siempre habrán dos soluciones,
Entonces voy a poner la solución 1, que es con el más, la solución 2, que es con el menos. Bueno, me equivoqué en notación. Esto no es X. X para mí es otra cosa. O sea, para nosotros eso es otra cosa. Entonces esto es T, esto es T1 y esto es T2. Entonces, la del positivo la estoy haciendo 10.28 más 4091 dividido menos 19.8. Eso me dio menos 1.55. Me gustaría que si alguien me está acompañando haciendo los cálculos. Profe, ¿por qué menos 19.8? ¿No sería menos 9.8? Oh, sí, claro que sí, por supuesto, gracias. Entonces borremos enseguida esto. Bueno, sería multiplicar eso, si divido por 2 abajo, lo mismo que multiplicar por 2 arriba. Debería darme, Las raíces son menos 3.12 y 5.22. Pues así me salieron a mí. 0.09 me dio a mí, y aquí 9.8. Dime la otra. 5.22. 5.22. 22. Correcto. 22 segundos. Bueno, yo lo hago, pues lo quise hacer aquí, hacerlo coquito, hacerlo a mano, pero si a mí me tocara en un examen, entonces, ¿yo qué haría? Yo abriría la página de Wolfram Alpha, entonces se la voy a poner por aquí en un ladito, perdón, un momentico, y ta. Aquí está la ecuación. No sé si ustedes conocen esta página, muchachos. Esta página es de lo más teso que yo he visto en mi vida para hacer cálculos. Yo no sé si se las he mostrado antes. Lo he hecho antes. No, profe. No, ok. Este tipo Wolfram es una de las mentes más brillantes que hay vivas en este momento actualmente. No sé si ustedes saben que el sueño de Albert Einstein, antes de, pues, en sus últimos años de vida, fue encontrar lo que llamaban la teoría del todo. ¿Qué es la teoría del todo? En la naturaleza hay cuatro fuerzas. Cuatro fuerzas. Nuclear fuerte, nuclear débil, gravitacional y electromagnética. Y el sueño de los físicos es unificar esas cuatro fuerzas en una sola teoría, que llaman teoría del todo. Ya han logrado describir la fuerza electromagnética nuclear débil y nuclear fuerte con una teoría. Pero la gravitacional siempre está por fuera. La gravitacional no se deja ahí meter al paquetico. Entonces, ustedes han escuchado la teoría de cuerdas, tal vez. Y la teoría de cuerdas trata, por medio de una teoría que llaman M, describir las cuatro fuerzas con una. Bueno, en eso están trabajando muchos físicos actualmente. Pero este genio que es apellido Wolfram, al parecer hace poquito, hace apenas 1 o 2 meses, por medio de una teoría muy linda, que si a alguien le gusta la programación, tiene una herramienta gigantesca para aprovechar en esta vía. Si a alguien le gusta la programación, por medio de teoría de grafos, este hombre está describiendo todo el universo y sus propiedades y las leyes que lo controlan, y se sospecha, o se espera, más bien ellos esperan, los defensores,
que de ahí salga la teoría del todo. De hecho, hay una película muy bonita de la vida de Stephen Hawking. Se la recomiendo. Creo que se llama La teoría del todo, The Theory of Everything. Entonces, habla también de eso que les estoy diciendo. Bueno, entonces, a esta página Wolfram Alpha usted le puede pedir lo que quiera. Profe, ¿cómo así que lo que quiera? Sí, pregúntele lo que quiera. Por ejemplo, temperatura de Medellín. Temperatura de Medellín. Y no solo le va a mostrar... Sí, eso es lo que quieren Dixon, a punta de grafos. Miren, cuando usted le pregunta algo tan simple como temperatura de Medellín, ella le muestra la temperatura actual. Listo. Pero no solamente se conforma con mostrar la temperatura, sino que le muestra cómo ha sido la temperatura en los últimos días, cómo sube, obviamente. Miren, esto debe ser a los mediodías, baja hacia la medianoche, sube, baja, y le muestra el pronóstico de la temperatura siguiente. Listo, entonces aquí dice que la estación de donde están tomando los datos es la del aeropuerto de aquí de la ciudad. En fin, le muestra un montón de cosas. Usted le puede preguntar lo que quiera, le puede preguntar por el sentido de la vida. Y creo que él saca y pregúntele algún día, si algún día que esté desocupado, what is the meaning of the life? Entonces, ahí seguramente le va a responder cualquier cosa. En este momento queremos ser más mundanos y preguntarle las soluciones a una ecuación. Entonces, simplemente usted escribe la ecuación. Simplemente usted puede escribir la ecuación menos 4.9 cuadrado, que es la ecuación que hemos dicho que queremos resolver. Sin decirle usted que quiere resolverla, él seguramente se la va a resolver. Entonces, aquí está. Y miren qué curioso, me da la trayectoria. Este puntito, como esa es la ecuación, a ver, tiempo. En el tiempo, sí, en el tiempo, claro, sí. Sí, en el tiempo, ahí está la ecuación. Y por acá nos debe dar las dos soluciones. 3.12, como nos había dicho, no recuerdo quién fue el que nos compartió las soluciones. Y 5.22. Voy a borrarla porque el 3.12 era el resultado que yo había obtenido, perdón, el 3.09 yo estoy cortando decimales por todos lados. Cuando saco la raíz, redondeo. Cuando sumo, redondeo. Y cuando hago la división, vuelvo a redondear. Por eso no me había dado lo mismo. Entonces voy a ponerle la solución. Listo. Entonces, aquí uno puede preguntarse, profe, ¿y por qué nos dieron dos soluciones si yo estoy buscando solo una? O sea, vamos a hacerlo así un ratico. Yo puedo preguntarme, profe, si la ecuación me debería arrojar el tiempo en el que la partícula está en la altura menos 80, ¿por qué me dieron dos tiempos? Entonces, esta es una de las cosas, muchachos, que a mí más me sorprende y me gustaría que pensaran en lo bonito que tiene la matemática. No estoy hablando de física. Lo linda que es la matemática. Y si ustedes están estudiando lo que están estudiando, ojalá cada que tuvieran la oportunidad se dieran cuenta de la belleza incluso. O sea, qué bonito cuando uno va por la vida asombrándose por todo. Como los niños. Los niños tienen esa capacidad de asombro. Miren esto. Esta es una ecuación, si tú se la metiste a Wolfram, es una ecuación netamente matemática. Esto es un ente abstracto. La ecuación, la fórmula general, es un ente totalmente abstracto. La fórmula general no tiene nada de física. La fórmula general nosotros la aprendimos en grado, creo que en grado 9º, 8º, no me acuerdo, en el colegio, en la clase de matemáticas. Y allá no se nos enseña nada de física. Pero qué curioso, cuando tú encuentras un modelo
físico que puede ser descrito con esa ecuación matemática, te das cuenta que este menos 3.12 segundos te está dando el, entre comillas, el otro tiempo en el que la partícula estaba en menos 80. Como esa ecuación es una parábola, allá la vimos en la gráfica que nos dio Wolfram, entonces si tú completas la parábola, entonces esa parábola vendría desde aquí. ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que si el tiempo hubiera transcurrido hacia atrás, ese 3.12 segundos hubiera sido el tiempo que la partícula se hubiera demorado recorriendo este pedacito de aquí. Este pedacito de aquí que estoy haciendo bien grueso. Listo. O sea, no sé si lo notan, muchachos, o para ustedes nomás pueda que sea una curiosidad, pero para mí es de verdad muy bonito cuando un ente abstracto como una ecuación matemática te describe una situación física que, bueno, que tú incluso puedes modelar en la vida cotidiana. ¿Eso qué quiere decir? Que si la partícula la hubieran lanzado desde este punto, desde altura 0 o menos 80, como la veamos, cuando hubiera pasado por el punto que para nuestro problema era el punto inicial, hubieran transcurrido 3.12. Y por eso dio negativo. Y por eso dio hacia atrás el tiempo. Ya se imaginarán que esa no es la respuesta que nosotros queremos, pero qué bonito que la entendemos a pesar de que no es la respuesta que queremos. La respuesta que queremos es esta. ¿Listo? La respuesta que queremos es el 5.22. Y bueno, el 5.22, ¿para qué nos sirve? Bueno, ya esa es la respuesta de la primera de las preguntas. Y entonces nos sirve para hallar la posición o la distancia que recorre la partícula cuando han transcurrido 5.22 segundos. Entonces, esa X, la otra pregunta que nos hace el ejercicio, esto salimos del dadito porque no estaba al 100. Entonces, esto es igual a, dice aquí que es posición inicial más velocidad por tiempo. Esta ecuación la conocemos ya. Esta posición inicial es 0 porque estamos en el eje X ahora. Esta es la ecuación del eje X. ¿Esta velocidad cuál es? Esta velocidad es la del eje X, es la ecuación del eje X, entonces tiene que ser la del eje X. Y ya la habíamos calculado, ahí está en verde, es 12.26. Entonces, es 12.26 metros por segundo por 5.22 segundos. 5.22 segundos. Entonces sería 12.26 por 5.22. Eso da 64. Ojo, miren lo que voy a hacer. Me gustaría que hicieran este cálculo en calculadora para que vieran una particularidad. 64. Voy a poner lo que me dio la calculadora. Como estoy redondeando a dos cifras siempre, la calculadora me dio 63.9972. Como estoy redondeando a dos cifras, pues el 7 me vuelve el 90 y ese 9 cuando se vuelve 0 me vuelve el siguiente 90 y el 3 se vuelve 4. Si tienen dudas, me cuenten. Pero si estoy redondeando a dos cifras, yo tengo que poner las 4 cifras significativas. ¿Listo? Entonces sería 64.00. Ahí sí estaría, si quiero ser consecuente, estaría obligado a poner el 64.00. Muy bien, muchachos. Preguntas. Un minutito de preguntas.
Dixon comenta de que a punta de grafos se puede sacar todos los problemas. ¿Has leído o estudiado algo sobre grafos, Dixon? Dixon no nos está escuchando tal vez. O no tiene micrófono. Oh, qué bacano, qué chévere, me alegra mucho. Y de pronto tú que eres de esos programadores todos tesos, te toca trasnochar y no sé si Monster te patrocina o es que te gusta mucho el Monster. Yo alguna vez en mi vida también me hice bastante daño tomando Monster. Hoy me doy cuenta que con los ejercicios que les dije al principio, los de pranayamas, eh, sí, 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 bueno sí es, o sea, eso te da un pico de energía impresionante, pero si mires la etiquetica, el montón de azúcar que tienen tarros gigantes esos de Monster, en mi caso, bueno, me terminó con el pasar de los años haciendo daño. Pero cuando uno está adolescente, uno se cree invencible, uno dice, ah, eso no me hace nada. Y bueno, es algo sintético. Ojalá, no solamente tú, es que yo también, cuando uno no tiene acceso a la información, muchachos, uno se vuelve víctima de lo que le dicen. Y a mí me decían que la energía la daba el Red Bull, la daba el Monster, la daba el tinto, la daba tal cosa. Pero cuando conocí el poder que tiene la respiración, para tener más energía, un ejercicio que se llama respiración yógica, totalmente derechos, a ver si se me ve. Si quieren algún día saber si están respirando bien, mano en el pecho, mano en el abdomen. Cuando respiren, si quieren hagan el ejercicio, si quieren acompañarme. Cuando respiren, respiren profundamente y díganme qué se les eleva, la mano del abdomen o la mano del pecho. Sí, si alguien quiere hacerlo en este momento. Siéntense derechos, respiren profundo. No sé si alguien lo está haciendo. La respuesta que deberíamos obtener si lo estamos haciendo bien es que primero el abdomen y luego el pecho. Es decir, cuando tú respiras, primero debería y después se eleva el pecho. Entonces, esa es una respiración completa. ¿Listo? Tú deberías respirar así siempre. Pero tú puedes hacer ejercicios, un ejercicio muy bonito que se llama ejercicio de respiración del fuelle, porque es como un fuelle cuando tú le echas aire a una fogata. Y ese ejercicio consta de aplicar fuerza en el diafragma y para los que les gusta verse bien, verse bonitos, algún día te gustaría verte marcadito el abdomen, ¿cierto? Este ejercicio trabaja el diafragma tanto que te puede terminar contribuyendo a que tu abdomen se vea mejor con el pasar del tiempo. Hacer este ejercicio. Así como están escuchando, no sé si en el micrófono se alcanza a escuchar, que saco y respiro, saco y respiro, saco y respiro. Al principio, 10, 15 segundos podrían marearte un poquito. Eso demostraría que tu cuerpo no está acostumbrado a tanto aire, tanta oxigenación. Pero a medida que pases el tiempo, ya puedes llegar a 20, 30, 50, un minuto o hasta 2 minutos. Cuando haces ese ejercicio, tu cuerpo queda con un pico de energía, Dixon y los demás, que ni un tinto cargado, ni un Red Bull te daría tanta energía como 2 minutos de hacer ese ejercicio del fuelle. Si quieren aprenderlo, me pueden preguntar, yo les puedo dar detalles. Y si no, entonces en YouTube buscar ejercicios de pranayama. Listo. Hagamos uno último antes de irnos. Un ejercicio similar al que hicimos, pero el lanzamiento va a ser totalmente horizontal. Listo. Si quieren leerse un libro chévere sobre respiración, el libro se llama Respirología. Así, Respirología. No me gusta decir esto, pero está por ahí en internet ya disponible para
el que lo quiera descargar. Muy bien. 80 metros. Y entonces, desde el mismo acantilado, vamos a lanzar en este caso una partícula a 16 metros por segundo. ¿Con qué diferencia? Con la diferencia de que la vamos a lanzar totalmente horizontal. Alguien podría decir, profe, este es un movimiento diferente. Porque no es parabólico, sino semiparabólico, dirían algunos. Les voy a demostrar que es exactamente igual. ¿Listo? Es exactamente igual. Las mismas ecuaciones, los mismos razonamientos, solo que ajustando una que otra cosa. ¿Listo? Pregunta. ¿Esos 16 metros por segundo es la velocidad diagonal, la horizontal o la vertical? ¿Qué dicen, muchachos? En X. ¿Cómo, David? Velocidad en X. Velocidad en X, Horizontal. correcto, pero no... Juan José, ¿ibas a decir algo? No, la horizontal y ya. La horizontal, claro, pero no sé si notan que en este caso la vertical es 0. La velocidad inicial vertical, la velocidad inicial en Y, es 0. O sea que el 16, que es el BO en X, corresponde con la diagonal. Porque como la otra da 0, si tú aplicas Pitágoras, te seguirá dando 16. Muy bien. Entonces, Juan José, no sé qué escribiste ahí en el chat. Ah, bueno, lo borraste. No, nada, se me cayó el cuaderno en el teclado. Y había salido como un cuadrito ahí, no lo había alcanzado a ver. Muy bien. Carlos, ¿iba a decir algo? No. Ok, listo, tranquilo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ah, bueno, no les he dicho que me pregunta el ejercicio. El ejercicio me pregunta el alcance. ¿Listo? En un tiro semiparabólico. ¿Listo? Entonces, para hallar el alcance, yo siempre les he dicho, muchachos, cada pregunta se refiere o al eje X o al eje Y, excepto la que me diga calcule velocidad, que ahí se refiere a los dos. Tengo que hallar Bx y By y ese es Pitágoras. Pero la mayoría de preguntas se referirán solo a uno de los ejes. En este caso, se refiere a el horizontal, que sería posición inicial más velocidad por tiempo. La única ecuación del eje Y, del eje X, perdón. Supongamos que esa pared es el X igual 0. Entonces ya tengo la velocidad, que sería el 16. Lo único que tengo que hacer es el tiempo. ¿Listo? Lo único que tendría que hacer es el tiempo. ¿Cómo hallo ese tiempo? Bueno, ese tiempo es el mismo tiempo que la partícula demora cayendo. Entonces vamos a decir que esto es X igual 0 y este es X igual 80. Solo para variar. O sea, vamos a hacerlo al revés, en notación, en referencia, de como lo hicimos en la clase pasada. Entonces, vamos a utilizar la ecuación de caída libre. Yo quiero el tiempo y me piden, me dan la altura inicial. Entonces, la ecuación sería x igual x0 más velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Esto es 0, pero ojo, en este ejercicio, a diferencia del anterior, esto también es 0. Porque recuerden que esta es una ecuación del eje Y. Y en el eje Y, en este ejercicio, la velocidad inicial es 0. Si hay preguntas, me cuentan. ¿Listo? Entonces, ojo, yo cancelé una de las cosas que no debía. Esta, no la debí cancelar. Porque, basado en la notación que voy a usar ahora, la posición inicial es 80. ¿Listo? Ella parte desde arriba. Entonces sería 0 igual 80 menos 4.9 t cuadrado. Yo puedo despejarla, pero solo para que
practiquemos cómo es que se usa Wolfram. Entonces yo acá arriba en Wolfram voy a escribir 80 menos 4.9t cuadrado. Presiono Enter y ahí obtengo que las ecuaciones tienen dos soluciones, T1 y T2. T1 y T2. Perdón. Es 4.04. 4.04. Positivo y negativo. 4.04 segundos y menos 4.04 segundos. Ya saben que me interesa el positivo. El negativo sería el tiempo que demora la partícula en describir la trayectoria hacia atrás. ¿Listo? Y qué curioso. Mentira, no es curioso que nos haya dado el mismo valor. Claro, como estoy en el punto más alto, entonces la partícula se demora lo mismo subiendo hasta ese punto que bajando otra vez hasta la misma altura. Listo, entonces ya coronamos. ¿Coronamos por qué? Porque entonces puedo, aquí en la ecuación que yo quería usar inicialmente, decir que el alcance es velocidad, que es el 16 metros por segundo, por 4.04. 4.04 segundos. Voy a multiplicarlo por acá. Es 64.64. 64 segundos. Perdón. Cuando cancelo segundos, me queda en metros. ¿Listo? 64.64. ¿Hay preguntas? Profe, entonces, si entendí bien, si uno coge el menos 4.04, significa que sería el alcance negativo, o sea, como si la partícula fuera hacia atrás. Hablando estrictamente, te voy a responder la pregunta estrictamente. No sé si lo dije bien ahorita que lo expliqué en el ejercicio anterior, y ya volveré a tu pregunta. Ese tiempo negativo que nos dio, ese menos 3.12 que nos dio en el ejercicio anterior, que yo lo redondeé de rojo, es el tiempo que hubiera tomado la partícula si la hubiera lanzado desde aquí para llegar a este punto. O sea, la ecuación cuadrática te va a dar las dos soluciones en esa altura cero, te van a dar las dos soluciones tanto hacia atrás como hacia adelante. Entonces, Zen, lo que dijiste es correcto. Ese menos 4.04, si la partícula hubiera sido lanzada desde acá y hubiera descrito la parábola completa, 4.04 hubiera sido lo que se demoró la partícula en subir hasta el punto donde empezó nuestro ejercicio. ¿Me hice entender? Sí, señor, gracias. Ok, con gusto. Ahora que dije es el tiempo que se hubiera demorado la partícula. Ayer me vi una película, no sé si tienen en casa Prime Video, la plataforma de películas de Amazon. Me vi una película que se llama El hubiera si existe. Y me pareció muy chévere, si quieren. Por ahí uno a veces, por ejemplo, yo de Netflix ya me he visto tantas películas que ya siento que se están acabando. Se me están acabando, pues a mí que no me gustan las series largas. Entonces, eh, cuando me dicen, oye, me vi una película que me pareció chévere, yo digo, uy, de una, denme el dato, por favor. Les comparto mi película favorita de Netflix, Contratiempo. No sé si ya se la vieron. Si no se la vieron, esa es mi película favorita de esa plataforma. Muy bien. Aquí hay un último comentario que hacer antes de terminar el ejercicio. Muchachos, una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si esa persona que lanzó esa partícula a 16 metros por segundo
Suponga que al mismo tiempo hubiera dejado caer una partícula, una piedrecita, pero que fuera totalmente hacia abajo. ¿Cuál hubiera llegado primero? ¿La de la trayectoria verde o la de la trayectoria naranja? ¿Qué dicen ustedes, chicos? Igual. al ¿Por mismo qué, tiempo. David? Muy bien, la respuesta es esa. Hubieran llegado exactamente al mismo tiempo. ¿Alguien puede ver por qué? Si la de la naranja recorre menos distancia, uno dice, no sé, debería uno pensar que demora un poquito menos. Pero su velocidad inicial es menor. No, su velocidad inicial es cero, la dejan caer, la sueltan. Porque la componente en Y solo depende de la fuerza de la gravedad. Exacto, estás hablando de la trayectoria verde. O sea, la partícula que va horizontalmente y describe el semiparabólico, ¿cuál fuerza es la que la atrae hacia la Tierra? La gravedad. O sea que ella en Y está demorando exactamente el mismo tiempo que otra que la deja caer, porque la están atrayendo la misma fuerza. Es más, muchachos, si nosotros hiciéramos el ejercicio de caída libre, calcule el tiempo que demora la partícula en caer así verticalmente, la de la trayectoria anaranjada. No sé si se dan cuenta que hubiéramos hecho exactamente el mismo cálculo. Posición final, 0. Posición inicial, 80. Velocidad inicial, 0 porque la dejamos caer. Y vamos a despejar el tiempo. Entonces observen, aquí es donde uno aprende o donde uno se da cuenta que lo que dije al inicio de la clase, cuando dije, muchachos, los siguientes 3 o 5 minutos son los más importantes de la clase, cuando les dije, son dos movimientos independientes. ¿Independientes en qué sentido? En el que no importa que la partícula esté describiendo un movimiento horizontal adicional, la forma como ella va perdiendo altura depende solo de las ecuaciones de caída libre. No importa si la partícula se va moviendo horizontalmente. Claro, ella va a caer en otro punto totalmente diferente, pero el punto diferente de donde cae va a estar afectado es por la velocidad horizontal, no por la vertical. La vertical no va a sumarle al X y el X no va a sumarle ni a restarle al Y. ¿Listo? Entonces, si tú quieres hacer el ejercicio, si estuviéramos en el salón de clase, yo les mostraría que, por ejemplo, tiro un marcador desde el escritorio, lo tiro así, le doy un golpecito horizontal y él cae con tiro semiparabólico. Y al mismo tiempo dejo caer un marcador de la misma altura y se van a dar cuenta que los dos caen, hacen el sonido de caída exactamente al mismo tiempo. Me cuentan si tienen preguntas o comentarios. Si no, entonces aquí detengo el compartir pantalla y Profe, voy a yo tengo una detenerlo. pregunta. Ajá. ¿Por qué fue que se canceló esa velocidad inicial al principio? Ah, muy buena pregunta. ¿Quién recuerda por qué se canceló si ahí dice que la velocidad inicial es 16? ¿Alguien lo puede ver? Perdón. Yo les había dejado de compartir pantalla y debería mostrar. Listo, ahora sí. Juliana pregunta creo que fue Juliana, ¿sí? Sí, profe. Sí. Juliana pregunta que por qué esta velocidad inicial la cancelamos si la velocidad Profe, inicial es porque ahí 16. solamente hablas de la velocidad inicial en Y y la velocidad inicial en Y es 0. Exacto. Juli, la respuesta es esa que te acaban de dar. Recuerda que esta ecuación, Bueno. las ecuaciones son 3 del eje Y y una del eje X. Como estamos en el eje Y, esa no es la velocidad inicial completa, sino la velocidad inicial de Y. Igual que en la tercera ecuación sería velocidad final de Y y velocidad inicial de Y en general. ¿Listo? Vale, profe. Gracias. Con mucho gusto. ¿Otra pregunta? Bueno, mientras tanto, detengo la grabación de la clase.